En el siguiente circuito me dice use el análisis nodal para encontrar V sub 0. Ya. Pero antes nos observamos que por la ley de Ohm, que sería voltaje igual al resistor por la corriente, acá vemos que la corriente está en miliamperios y la resistencia en kiloohmios, por lo tanto el voltaje debe estar en voltios, ¿no? Ya en ese caso vemos que hay una fuente dependiente de voltaje controlada por corriente, y en este tipo de circuitos necesita una transformación. ¿Por qué? Porque mire, esta fuente de voltaje que vale 2K y sub X, que lo voy a colocar V sub Z, necesita estar en voltios, tiene que tener las unidades de voltios, porque así exige el problema y así lo hemos definido. Pero como la corriente está en miliamperios, este valor de acá está en milivoltios. Entonces, al momento de multiplicar este valor de acá, mili, por este K, se va a quedar a 2 veces I sub X. Esta forma de valor 2 veces por I sub X sí está en voltios, sí tiene la unidad de voltios. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Hemos hecho una pequeña transformación, ¿no? Eso ocurre cuando cuando la fuente dependiente está controlada por una magnitud opuesta, ¿no? Y tenemos este tipo de circuitos, kiloohmios y miliamperios. Pero ya lo explicamos en otro video, ¿no? Entonces, cuando no se necesita una transformación, cuando la fuente dependiente está controlada por su misma magnitud, es decir, corriente controlada por corriente o voltaje controlado por voltaje, ¿no? En este caso, como la magnitud era inversa, fuente de voltaje controlada por corriente, y estaba en este tipo de circuito, necesitaba una transformación. Ya, ahora sí. A partir de ahí recién vamos a aplicar el análisis nodal, ¿no? En este caso vamos a etiquetar como nueva referencia esta de acá. Entonces se conocería ya este voltaje nodal de acá, que sería menos 6, y tendríamos 1, 2 y 3 voltajes nodales desconocidos. Por lo tanto necesitamos 3 ecuaciones, ¿no? Vemos que una fuente de tensión fuera del nodo de referencia, entonces forma un supernodo. Ya. Luego de etiquetar los voltajes nodales, vamos a expresar la fuente. Esto acá es así, ¿no? A ver, 2 veces sub X. Ya, acá mejor voy a poner eso, si está en voltios. Ahora sí, esta variable de control expresar en función de los voltajes nodales. Y sub X, que es la variable de control, es exactamente igual a 1/4 por V sub A. Reemplazamos, sería 1/2 de V sub Z, no de V sub A. Sería el valor de V sub Z. Esto sí estaría en voltios, ¿no? Que es lo que nos interesa. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a formar las ecuaciones. Como digo, son 3 voltajes nodales desconocidos. Necesitamos 3 ecuaciones. El supernodo me genera 2 ecuaciones, una de forma interna y otra de forma externa. Bueno, empezamos por el supernodo. Sería la diferencia: mayor potencial menos el menor potencial es igual a V sub Z, que sería igual a 1/2 o 0,5 de V sub A, ya, que es lo mismo. Pasa, sería V sub B menos 1,5 V sub A es igual a 0. Y eso sería V sub B
de forma interna, ¿no? Recuerda que t sub sub z de forma interna lo hemos hecho. Ya. Ahora de forma externa, suma de corrientes que sale del supernodo. Empezamos por acá, sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, cola menos la cabeza, pero vale menos 6, entonces se convierte en más 6, más el recíproco, más esta corriente que sería el recíproco del resistor multiplicado por el voltaje, sería V sub A más esto de acá, sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, cola menos la cabeza. Es igual a la corriente que entra 2. Entonces multiplicamos por su mínimo con un múltiplo. 12, acá también es 12. Acá sería V sub A más 6 más 3 veces V sub A, 6 veces V sub B menos V sub 0 igual a 24. Términos semejantes, 4 veces V sub A. Acá sería 6 veces V sub B menos 6 veces V sub 0. Menos 6 veces V sub 0 igual a 18. Y ya. Sería la segunda ecuación. Mi tercera ecuación sería con respecto al nodo 0, ¿no? Bueno, acá nomás sería esta corriente es igual a esta corriente, ¿no? Porque esta misma está en serie. Bueno, el nodo 0 sería el recíproco resistor multiplicado por su voltaje. Pero bueno, no acostumbro yo a hacer así, ¿no? Sí, tú sabes cómo se halla. Vamos a borrar las flechitas. Y bueno, serían las corrientes que salen de ese no es igual a 0. Y lo mismo, ¿no? Ya sería, a ver, en esta corriente sería recíproco resistor, cola menos la cabeza, más acá esta corriente sería recíproco resistor que va por su voltaje igual a 0. Multiplicamos por mínimo como un múltiplo, sería 2 veces V sub 0 menos V sub B más V sub 0 igual a 0. 3 veces V sub 0 menos 2 veces V sub B igual a 0. Sería la tercera ecuación. Una vez que ya tengo las tres ecuaciones con matrices, lo resuelvo simultáneamente. Bueno, a ver, la primera ecuación sería menos 1,5 y sub A, V sub A, V sub B1 y V sub C 0 igual a 0. La segunda ecuación sería, a ver, V sub A4, V sub B6 y V sub 0 menos 6 igual a 18. La tercera ecuación sería V sub A0, V sub B menos 2 y V sub 0, 3 igual a 0. Ya, con esto, allá. Le he puesto los coeficientes en la siguiente orden: V sub A, V sub B y V sub 0. Y en ese orden me tienen que dar la matriz. El resultado lo que pide es V sub 0, ¿no? O sea, ya. Hacemos el esquema. Primero limpiamos, a ver, inversa por menos 1.5, 1 y 0, 4, 6 y menos 6, 0, menos 2 y 3, 0, 18 y 0,
Entonces acá me sale que V sub 0 es 2.57 voltios. Bueno, por lo demás, como me dice ayer todas las corrientes de las ramas y comprueba tu respuesta, eso no lo voy a hacer. V sub 0, vamos a comprobar el solucionario. 3.39. V sub 0 vale 2.57, ¿no? Bueno. Y eso es lo que te ha salido acá. Entonces, está bien.